Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología Tarea Libre. En esta oportunidad vamos a hablar de los mecanismos de la evolución y la taxonomía. Los mecanismos de la evolución son las fuerzas que producen evolución. Recuerda que ahora la evolución es un cambio en la frecuencia genética de la población. Son 5 las fuerzas: la mutación, el flujo génico, la deriva génica, la selección natural y el apareamiento selectivo. La mutación es importante porque aumenta la variación. Mientras más mutaciones hay, más variaciones van a haber. Un ejemplo de eso son los grupos sanguíneos. ¿Por qué hay tantos grupos sanguíneos? Porque han habido muchas mutaciones. El flujo génico consiste en las migraciones, es decir, el paso de genes de una población a otra. Cuando los individuos migran, es decir, van de una población a otra, no solamente van ellos, también llevan sus genes. Y si se reproducen en esa otra población, sus genes se van a quedar allí. La deriva génica consiste en el aislamiento de poblaciones pequeñas. Cuando una población pequeña se aísla, produce pérdida de genes. Recuerda eso, pérdida de genes. Por lo tanto, disminuye la variación. La selección natural es importante. Recuerda, la selección natural no produce nuevas variaciones. Simplemente escoge qué variaciones son ventajosas y cuáles no. A las variaciones ventajosas les permite sobrevivir, a las que no, simplemente las elimina. Y ahora también hay el apareamiento selectivo. El apareamiento selectivo nos dice que todos los individuos escogen su pareja debido a determinadas características. ¿Esto es importante? Sí, porque esas características que son preferidas para elegir la pareja van a ser las que van a aumentar en la población. También hay que hablar de la microevolución. La microevolución son cambios pequeños en la frecuencia de genes de la población, pero son tan pequeños que producen cepas o producen variedades o producen razas. En cambio, la macroevolución son cambios grandes, son cambios tan grandes que van a producir especies. Como producen especies, a este cambio grande, macroevolución, también se le puede llamar especiación. Y la especiación puede ser de dos tipos, alopátrica y simpátrica. Alopátrica ocurre en territorios separados, simpátrica ocurre en un mismo territorio. La especiación alopátrica ocurre porque hay una barrera geográfica y la simpátrica ocurre porque hay una barrera ecológica. Acá vamos a comparar la especiación alopátrica y la especiación simpátrica. Acá mira, cada letra indica un individuo de esta población y aquí cada letra indica un individuo de esta otra población. Acá va a haber una barrera geográfica. Mira, en este caso hay un río. Un río atraviesa el territorio y separa la población en dos. En cambio acá te cuenta no hay una barrera geográfica, sino es una barrera ecológica. Ponte el caso que los de aquí, los de la izquierda, prefieren ser activos durante el día y los de la derecha prefieren ser activos durante la noche. Entonces, como te has dado cuenta, aquí no hay algo geográfico que los separa, sino algo referente al comportamiento, algo en referencia a un nicho ecológico. Estas barreras, como la geográfica, produce aislamiento reproductivo. ¿Por qué? Porque los que están a la derecha no pueden aparearse con los de la izquierda porque está el río separándolos. La barrera geográfica los separa. En este otro caso es idéntico. Los que están a la derecha, como son activos durante la noche, no se aparean con los de la izquierda porque estos son activos durante el día. No coinciden, por eso no se aparean entre sí. En ambos casos ocurre aislamiento reproductivo. Conforme pasa el tiempo, a un lado empiezan a aparecer mutaciones, pero las mutaciones que hay a un lado no están al otro lado y viceversa. Las mutaciones que aparecen a un lado no están en el otro lado y las que están en el otro lado no están en el anterior. ¿Vieron? Eso se va a llamar divergencia genética. Cada grupo empieza a evolucionar por su cuenta. Llega un momento en que hay tantas pero tantas mutaciones que ya se vuelven incompatibles. A eso se lo va a llamar aislamiento genético. Y ocurre en ambos casos. Se acumulan tantas, pero tantas variaciones que finalmente cada población va a formar una especie diferente. Esto fue especiación alopátrica. Y lo que está aquí, especiación simpátrica. Los patrones evolutivos nos indican no solamente cómo se forman las especies, sino también el parentesco entre ellas. Por ejemplo, acá tenemos este diagrama de árbol.
En este diagrama de árbol, cada rama es una especie. A las ramas se le llama clados, por eso se va a llamar cladogénesis. Por ejemplo, C y D tienen este punto en común. Este punto es un ancestro. Como ambos descienden del mismo ancestro, podemos decir nosotros que ellos son parientes porque tienen un ancestro en común. Si nos damos cuenta, según la cladogénesis, las especies se forman por divergencia, es decir, que las ramas se van separando. En cambio, en la anagénesis no hay eso, no hay ramas, simplemente una especie reemplaza a la otra, una especie reemplaza a la otra y una especie reemplaza a la otra. ¿Te has dado cuenta? Mientras que en la cladogénesis se forman especies por divergencia, aquí se forman especies por sustitución. Otro patrón evolutivo es la radiación adaptativa. Si te has dado cuenta, acá no hay divergencia entre dos, sino se forman muchas ramas, es decir, en la radiación adaptativa se forman muchas especies en cortos periodos de tiempo para llenar los nichos ecológicos vacíos. Ahora, ¿cómo es estos nichos ecológicos vacíos? Lo que pasa es que la radiación adaptativa ocurre cuando se coloniza un territorio deshabitado o después de una extinción masiva. A lo largo de la historia de la vida han ocurrido al menos 5 grandes extinciones y después de cada extinción ha ocurrido una radiación adaptativa para llenar los nichos ecológicos que quedaron vacíos cuando las especies se extinguieron. La última gran extinción fue la extinción del Cretácico, en la cual desaparecieron los dinosaurios. Y entonces los mamíferos hicieron radiación adaptativa para llenar todos los nichos ecológicos que quedaron vacíos al desaparecer los dinosaurios. Es por eso que hay tantos tipos, tantas variedades de mamíferos. La extinción ocurre cuando desaparecen todos los miembros de una especie. Y la extinción en masa ocurre cuando desaparecen al menos el 10% de todas las especies en un año, o cuando desaparecen al menos la mitad de todas las especies en 3 millones de años.